Así que vamos rápido con esto. Ezequiel capítulo 3 versículo 16. Bendito sea Dios. Hemos venido juntamente con la agrupación Malaquías 3:6. Nosotros los del grupo somos los primeros que venimos y los últimos que nos vamos, ¿verdad? Capítulo 3 versículo 16 de Ezequiel. Un profeta, hermanos, usado por Dios. Ezequiel capítulo 3 versículo 16. Dios bendiga a la producción que está transmitiendo Producciones Leo. Dice su Biblia y la mía: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de quién, de Jehová, diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca. ¿Y qué dice? Y los amonestarás. ¿De quién viene la amonestación? Entonces no agarre pleito con el predicador. Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestases en su pecado, morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Siéntese, hermano. Aleluya. Y tú, dice, habrás librado tu alma. He escuchado gente, aún predicadores, que dicen: yo no me meto en la vida de la gente. Cada quien que haga lo que quiera hacer. Somos libres de hacer lo que queramos hacer, y cada uno le va a entregar cuentas a Dios. ¿Para qué le digo a la hermana si la hermana ya está grande? ¿Para qué le voy a decir si ella ya sabe? Hermano, aquí no se trata de que el hermano ya sepa o no sepa. Aquí no se trata de que la hermanita está grande o está pequeña. Aquí se trata de que si Dios está poniendo el pecado enfrente de tus ojos para que lo veas, no lo está poniendo enfrente de tus ojos para que te lo tragues, sino que Dios está permitiendo que tú veas el pecado para que amonestes a esta persona. Pareciera que fuera fácil decir: pues que la hermana que haga lo que quiera hacer. No se trata de eso, iglesia. Se trata de que si tú ves al hermano cometiendo pecado y no le dices nada, aquel se va a morir, pero esa sangre Dios te la va a demandar a ti. Es decir, difícilmente vas a entrar al cielo. Tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Yo no sé, pero estoy seguro que aquí hay gente que anhela predicar la palabra. Y tú que anhelas predicar la palabra, hermanito, buena obra estás deseando delante de Dios. Pero sepas y entiendas que predicar tiene gran compromiso delante de Dios. Tiene gran responsabilidad delante de Dios. No solamente de predicar la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Porque predicar es fácil. Lo que más cuesta es vivir lo que predicamos. Ay, ay, ay. Créame que a veces como ser humano hay temas que yo ya no los quisiera predicar, hermanos, pero tengo la gran responsabilidad. Y estos son los temas
que han hecho que muchos pastores que estaban torcidos se enderezcan delante de Dios. Estos son los mensajes que han hecho que mucha iglesia que iba rumbo al barranco se metieran al camino recto delante de Dios. Porque mientras hay gente que desecha esta palabra, hay gente que tiene hambre de palabra. Estoy seguro que aquí hay gente que no los invitaron, pero aquí están porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Dios le está diciendo al profeta Ezequiel: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Pastor, Dios nos ha puesto por atalaya, pastor. Predicador, Dios nos ha puesto por atalaya. Pero ¿qué significa atalaya? Atalaya significa seguridad. ¿Escuchó? Atalaya significa vigilante. Déjeme que le cuente un poquito de historia. En Israel, las ciudades estaban amuralladas con unos muros aproximadamente de 6 metros de altura, unos muros bien altos. Pero en cada distancia de los muros había una torre, y en esa torre había un atalaya. ¿Cuál era el trabajo del atalaya? El trabajo del atalaya era estar despierto todo el tiempo, viendo que ningún enemigo se acercara. Y cuando el atalaya se daba cuenta que el enemigo venía a atacar, ¿sabe qué hacía el atalaya? Agarraba la trompeta y empezaba, yo no sé qué tipo de sonido, pero me imagino que hacía un sonido de alerta. Y empezaba el atalaya a sonar la trompeta. Cuando la gente que estaba dentro de la ciudad escuchaba la trompeta del atalaya, ¿sabe qué hacía la gente? Todos corrían y agarraban sus flechas, agarraban sus arcos, porque el atalaya les había dado voz de alerta. El atalaya les había avisado que enemigo venía a atacarlos. Entonces la gente se preparaba y todos corrían a agarrar sus armas, porque sabían que el enemigo venía para pelear contra ellos. Pero ¿qué pasaba cuando el atalaya se dormía? El pueblo era destruido por causa del atalaya. Yo me he dado cuenta, esos camiones que cargan dinero, los camiones que van para los bancos que traen dinero, no sé si usted algún día los ha visto, siempre cargan seguridad. Pero cuando el camión se para, los seguridad, mire usted, se bajan. Y hermanos, y estos hombres están alerta, están a la expectativa. ¿Por qué cree usted? Porque saben perfectamente que si llega un delincuente, al primero que matan es al seguridad. El diablo sabe perfectamente que primero le tiene que pegar al pastor de la iglesia, le tiene que pegar al predicador de la iglesia. Pegándole al pastor, pegándole al predicador, sabe que la iglesia va a ser presa fácil para el enemigo. Pero que Dios nos guarde, iglesia, porque mientras el pastor se mantenga vivo, la iglesia se va a mantener. Mientras el pastor y el predicador esté despierto, la iglesia se mantiene. Por eso es que las 7 cartas de Apocalipsis son dirigidas al pastor. ¿Por qué cree usted? Porque es el pastor el que tiene que mantener la guardia. Es el pastor el que tiene que mantenerse despierto. Es el pastor el que tiene que mantenerse vigilante. Pero ¿qué pasa si el pastor se duerme? Viene el lobo y se come las ovejitas. Viene el diablo y se lleva las ovejitas. Hermanos, si yo que me mantengo despierto y reprendo el pecado seguido en la iglesia donde pastor, un montón de endemoniados en la iglesia. Imagínense si no se reprendiera el pecado, más diablos todavía. Yo me imagino aquel pastor, aquel predicador, hermano, cuando de repente mira que el diablo está entrando a las iglesias, viene el predicador, hermanos, y suena la trompeta. Es cierto que hoy no es una trompeta literal la que se toca. Dios le dijo a Isaías en el capítulo 58, versículo 1: alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo su pecado, y anuncia a la casa de Jacob su rebeldía. Hoy no es una trompeta, es nuestra boca la que se abre para señalar el pecado, y en
enseñarle a la iglesia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorara. Por eso es que el diablo se ha metido en las iglesias y los hermanos ni cuenta se han dado. Sí, de veras, hermano. A veces el diablo está metido en las iglesias y el hermano ni cuenta se ha dado. ¿Sabe por qué? Porque están durmiendo dentro de la iglesia. Están durmiendo. Es que el predicador no tiene que dormir. Estoy hablando en el sentido espiritual. Físicamente nos acostamos a dormir 2, 3, 4, 5 horas. Pero espiritualmente tenemos que siempre estar a la expectativa. Espiritualmente tenemos que estar siempre despiertos. Y ese es el trabajo de un predicador. Ese es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Yo te puse por atalaya para que anuncies el pecado. Y si ves que aquel comete pecado y tú no le dices nada, aquel se muere, pero esa sangre te la demanda tu mano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en las iglesias hay muchos tapachamarras. ¿Sabe quién es un tapachamarra? Aquel que en vez de amonestar el pecado a su hermano, se tapan con la misma chamarra. No, tranquilo, hermano, yo no voy a decir nada. Es que si le digo al hermanito que deje una de las dos mujeres, se va a enojar conmigo. Si le digo al hermano que ya no vaya al campo de fútbol a jugar pelota, se va a enojar conmigo. Si le digo a la hermana que ya no se ponga pantalón porque no es marimacha, se va a enojar conmigo. Es que por naturaleza, siempre que al hombre y a la mujer se le dice la verdad, la gente se enoja. Pero hermano, no se enoje. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Si nos dice la verdad, es para bienestar de nuestra vida. Pregúntale al que está a su lado, pregúntele, dígale: hermano, usted no está pa' chamarra, dígale. Puros Ananías y Zafira, hermanos. Esposo y marido, la esposa y el marido, los dos se taparon el pecado. ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué? Porque eran atalayas malos. Porque un atalaya bueno no le tapa el pecado a su hermano. Ese lo reprende, lo corrige, lo exhorta. Y así hay un montón de Ananías y Zafira dentro de las iglesias. La esposa le tapa el pecado al marido y el marido le tapa el pecado a la esposa. Ya la esposa se dio cuenta que el hombre que es diácono de la iglesia, pero es el mismo viejo mañoso, pleitisto, celoso, chismoso, mujeriego, de todo un poco. Y la hermanita no le dice nada al pastor. Vieja tapachamarra. El hermano se da cuenta que la esposa ya no usa corte, pantalón usa para dormir, y no le dice nada al pastor. Viejo tapachamarra. ¿Por qué no viene con el pastor y le dice: mira, pastor, vení para acá, mira, pastor, esta vieja mañosa empantalonada duerme, quítale los privilegios? Mira, esta vieja mañosa todavía se pinta la cara a escondidas de cuando usted no está, quítele los privilegios. Mira, esta vieja mañosa se pintó el pelo de negro porque le da vergüenza tener cana, quítele los privilegios. Le gustó a tapachamarra, dice. Cuando usted mire a un hermanito así, dígale: hola, tapachamarra. Es que a veces el cristiano se da cuenta de lo que su hermano, a veces entre ellos mismos se tapan el pecado. El hermanito le hace los trances a su hermanito, la hermanita le hace los trances a la hermanita. Ay, hermana, vaya a trincar con el novio, pero apúrese que no la mire el pastor. Una media trincada, pele y se apura. Dios le dijo a Ezequiel: si tú ves el pecado y aquel se muere, te lo voy a demandar a ti.
Por causa de la palabra nos hemos tenido que volver enemigos de muchas personas. ¿Por qué? Porque la ética me enseña que si yo soy una persona legal, tengo que reprender el pecado a aquel. Porque si usted dice que ama a su hermano y no le reprende el pecado, usted sería un hipócrita. Aleluya. Hoy en la noche hasta va a soñar la hermana con la tapa chamarra. En la Biblia, mis hermanos, encontramos ejemplos preciosos de hombres que, hermanos, no tuvieron miedo de señalarle el pecado a la gente. Pero también en la Biblia encuentro hombres que cuando miraban el pecado se hacían los tontos. ¿Sabe quién? Uno de ellos, el sacerdote Elí. Dice que el sacerdote se daba cuenta que sus hijos se acostaban con las mujeres adentro del templo y el sacerdote se hacía el tonto. ¿Acaso no hay en día también, hermanos, cristianos, pastores, predicadores que miran al hermano revolcándose en el adulterio adentro de la iglesia? ¿Acaso no hay hermanitos hoy en día que saben que el hermano está perdido y no le hacen nada, no le dicen nada? ¿Por qué? Porque son igual que el sacerdote Elí, ven el pecado pero se tragan el pecado. ¿Por qué cree que en las iglesias hoy hay de todo, mis hermanos? Porque el predicador lo que menos quiere es señalar el pecado. Yo no sé si aquí, pero ahí le da una pedrada. A veces en las iglesias hasta narcotraficantes hay. Allá tienen su terrenito con amapola. Esa risa como que algo va usted. Miren, yo soy muy olvidado para esto, pero en una ocasión, hermanos, fui a predicar. No sé qué parte era, hermano, porque vive Dios, hermano, que yo todos los días predico, no descanso ni un día, y de tanto a mí se me olvidan algunas cosas, hermano. Pero total que fui a predicar a cierto lugar, mire usted, y cuando terminé de predicar me fui para atrás de la casa del pastor que me había invitado, hermanos, y cuando me quedo viendo aquella plantación hermosa, yo nunca había visto esas plantas hermosas, hermano, unas rosas hermosas. Y como yo, hermano, yo soy uno que a mí me gusta llevar flores a la iglesia, compro flores para la Santa Cena, y cuando miré todas esas plantas dije: wow, qué precioso, qué hermoso. Le voy a decir al pastor que me regale un poco de flores y la voy a poner en la iglesia. Y yo sin saber, hermano, y cuando llego le digo: pastor, ¡hala, qué bonita plantación! Regáleme un poco de flores, pastor. Y me dice: ¿para qué las quiere? Para ponerlas en la iglesia. Y me dice: pastor, ¿qué no sabe usted qué es eso? Pues le digo: ¿flores? No, pastor, no es flor. Pues sí es flor, pero no sabe qué más, ¿no? Yo creo que por algo se ríen ustedes, pícaros. Y aquel hombre me dice: pastor, esto es amapola. Y yo hasta una foto le vi, borré rápido esa babosada de mí. Dije: no sé que la policía me encuentre con eso y a mí me van a preguntar. Hermano, si le digo a este pastor: pastor, no me vaya a decir, pastor, que también usted está metido en esas porquerías. Aquel hombre se me queda viendo y me dice: pastor, se lo digo con toda sinceridad, a usted lo puedo engañar, pero a Dios no lo puedo engañar. Pastor, la verdad, yo también estoy metido en eso. Y no solo yo, aquí la iglesia completa, los líderes, diáconos, todos estamos metidos en eso. Y le digo: hermano, no se hermano, iglesia, no caigas en ese error. El dinero es bonito, el dinero sirve, pero la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Y por qué cree que estos predicadores no señalan ese pecado? Porque no les conviene. Hay buena plata, le llenan el sobre de pisto.
¿Qué cree que hice ese día? Cuando me di cuenta de todo eso, ¿qué cree que hice? Faltaba un culto para predicar. Y empecé a orarle a Dios y le dije: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Me trago ese pecado o les predico la palabra? Y empezó Dios a insistirme. Era necesario que les predicara la palabra, porque más de alguno se iba a arrepentir y se iba a retractar, porque la palabra siempre llega donde tiene que llegar. Aunque no todos reciben la palabra, pero siempre habrá uno que entiende la palabra, recibe la palabra y se aparta de lo malo, porque Dios no quiere oidores de la palabra, quiere hacedores de la palabra. Los hombres de Dios, hermanos, se paraban frente a señalar el pecado. Mire, lo dije ayer y lo voy a volver a decir hoy. Ayer estuve en una actividad y dije estas palabras. Me da tristeza cuando veo a ese montón de gente profetizando en los altares. Y dice el Señor, hijo mío, y bla, bla, bla. Y dice el Señor. Pero yo, hermano, me quedo escuchando. Yo quisiera que estos profetas, hermanos, se levantaran y verdaderamente profetizaran en el nombre de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque los verdaderos profetas de Dios nunca anduvieron profetizando prosperidad ni bendición como hoy en día. Hoy la mayoría de estos payasos que andan profetizando solo te profetizan bendición y te profetizan prosperidad. Que entre más grande tu billete, más grande tu bendición, y que el Señor dice que este es tu año agradable, aunque aquel esté en adulterio. Conozco un profeta en la Biblia, y este profeta se llamaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se paraba frente al rey. No se paraba frente a cualquier pelao, se paraba frente al rey Herodes, y se paraba y le decía: Herodes, esa mujer que tienes no te conviene. Herodes, estás en adulterio. Y esa fue la causa para que a este profeta le arrancaran la cabeza. Este montón de profetas que andan por ahí, hermano, dice el Señor, hijo mío. ¿Y qué? ¿Pero qué dice el Señor? Dios no te ha dicho nada, mentiroso payaso. Si verdaderamente es un profeta, ¿por qué no señala el adulterio, la fornicación, las picardías que están dentro de las iglesias? Adúlteros en los altares, fornicarios en los altares, hechiceros en los altares. Y si son profetas, ¿por qué no señalan ese pecado? Hombres que han dejado a su esposa y hoy viven con su amante, y algunos hasta pastores son. Y si son profetas, ¿por qué no señalan ese pecado? Mujeres que dejaron al pobre marido y con el que hoy viven no es su esposo, es otro hombre. Y estos hijos del diablo, ¿por qué no señalan ese pecado? Políticos metidos en las iglesias, coyotes en las iglesias, narcotraficantes en las iglesias. ¿Y por qué estos profetas no señalan ese pecado? Prestamistas en la iglesia que cobran el 5, el 10, el 15, el 20, hasta el 25%. Y si son profetas, ¿por qué no señalan ese pecado? A veces hasta las ofrendas de la iglesia agarran para prestar y cobrar interés. Mire estos marranos, hijos del diablo, hermano. Déselas a Cristo Jesús, hermano. Lo bueno que usted conoce a la gente que está aquí. Yo no conozco a ninguno, ni al pastor. Si ese es mi pleito que yo he tenido. Si son profetas, ¿por qué no señalan el pecado? Si son profetas, ¿por qué no reprenden el pecado? No, al contrario, los profetas de hoy en día enseñándole a la iglesia que hay que poner su arbolito de Navidad y hay que quemar cohetes y hay que hacer convivio, porque la Navidad es para Cristo. El Señor reprenda al diablo, hermano. Jesucristo nunca nació para esta fecha. Esta es una fiesta prostituta, pagana y corrompida. La iglesia de Dios no celebra Nochebuena, porque la Biblia dice que los días son malos delante de Dios.
Allá está la vieja remañosa vendiendo cohetes en el mercado. Y pregúntele, diaconisa de la iglesia. Hermano siervo, dice, ora por mis cohetes para que se venda todo. Está bueno, mija, voy a orar, pero ahí saque el diezmo. Los dos van a reventar como cohete en el infierno. Allá está la hermanita que dice que es cristiana, enfrente del arbolito, tomándose fotos para ponerlas en el Facebook. Aleluya. Esperando que mis hermanos del canal que están transmitiendo no sean de esos, porque ahorita hay radios que dicen ser cristianas, que están poniendo alabanzas navideñas cristianas. Mi pleito no es con el hombre, hermanos. Mi pleito es con el diablo y los demonios, que el Señor los reprenda. Pero la iglesia entendida, aunque esté en el pecado, pero escucha la palabra, se aparta del pecado, porque entiende que Dios al hijo al que ama lo corrige. Y es que si hoy ha llegado corrección a este lugar, porque tienes un Padre que te ama. Dale gloria a tu Padre celestial. Los verdaderos atalayas señalan el pecado sin miedo a que los maten, hermanos. ¿Están oyendo? ¿Quiere ser un buen predicador? No vaya a callar la verdad. Predique la palabra. Dele, hermano, dele. Lo van a odiar, su propia familia. Ay, es que esa vieja tan legalista que es, tan extremista, no deja que Dios no se pinte un poquito la cara. Bien legalista esa vieja. En cambio con el pastor Cuchufleto, allá sí se vale. Porque con el pastor Cuchufleto, allá la mujer se arranca la ceja, allá la mujer se corta el pelo, la mujer anda con unos grandes tacones como que fuera carro con trique. La mujer allá con el pastor Cuchufleto, allá se vale de todo, hermanos. Allá se vale de todo. Allá se vale de todo, hermanos. Y a veces el pastor le da miedo predicar la palabra, porque sabe que la cabra que está ahí se le puede ir para allá. Entonces mejor no le digo nada a la hermana cabra. Ahí que se quede la cabra. Y no es cabra, es cabrona. Aleluya. Juan el Bautista se paraba frente a Herodes y le decía: Herodes, no te conviene. Hermano, es que ese es el trabajo de un predicador, señalar el pecado. No lo hacemos para que la gente se enoje, no lo hacemos para volvernos enemigos de la gente. Lo hacemos porque amamos a Dios y amamos a las almas. Y esto trae consecuencias terribles, hermano. Le dije que les iba a leer unos versículos que son bien fuertes, y ahorita vamos con ese primer versículo. Mire la consecuencia que le viene a aquellos predicadores que se hacen los brutos cuando ven el pecado. Mire la consecuencia que viene para aquellos predicadores que ven el pecado y se hacen los tontos. Si usted quiere invitarme a cualquier cosa que usted celebre, invíteme, pero reciba la palabra. Si usted me quiere invitar a un divorcio, invíteme a su divorcio, pero reciba la palabra. Y no crea que voy a llegar a felicitarla, le voy a llegar con la palabra encima. Hace unos días me invitaron a predicar a una actividad donde los sinvergüenzas pícaros se metieron a invadir terreno. Mire usted qué terrible. Pastores evangelistas se metieron a robar tierra y ganaron la tierra. Mire usted, y estaban haciendo culto de acción de gracia que se habían robado la tierra, y me invitaron a predicar a mí. Me invitaron a predicar a mí.
Y todos pasaban ahí, felicidades a los hermanos porque ganaron la tierra. Y todos, y yo decía, ya viene mi tiempo, ya lo voy a felicitar yo también. Me ha tocado ir a predicar a lugares, hermanos, terribles, duros, hermanos. Pero mire lo que dice este versículo. Esto es para todo aquel predicador que no quiera reprender el pecado. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Apocalipsis 22, 15. ¿Lo tiene? Leamos esa palabra en voz alta, hermanos, que lo escuche el diablo y los demonios. Dice su Biblia: mas los perros estarán. Deténgase ahí un momento. Mas los perros, que dice su Biblia, estarán fuera. Ay, dirá usted, hermano pastor, entonces no va a entrar mi chucho conmigo al cielo. Yo tanto concentrado que le daba el Firulais. Pobrecito Firulais. No está hablando de ese Firulais giotoso que tiene en su casa. Mire, esa palabra está fuerte, hermanos. Y esa palabra yo no la puedo ocultar. Esa palabra no la puedo dejar ahí y hacerme el tonto. Pero dice su Biblia: mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los brujos, los que todavía curan de ojo, los que curan de pujo, y pujo les va a sacar el diablo si no se arrepienten. Los hechiceros, los fornicarios, los que no se quieren casar, tienen su pareja pero no se casan. Los homicidas, los idólatras, los que van a celebrar Navidad, los idólatras, aquellos que celebran día de la Biblia y día del pastor. Mire, no deténgase y mire para acá. No se haga el tonto, mire para acá. La idolatría es prohibida delante de Dios. Y a veces señalamos a aquel pobre católico que anda con una gran pita en el pescuezo y una gran cruz y el muñeco peludo ahí prendido en la cruz, y se va para el infierno si no se arrepiente. Pero ¿cuánto cristiano está cayendo también en la idolatría? Me da tristeza a veces, hermano, que hoy en día en las iglesias, ojo, a su pastor, por favor, hermano, bíblicamente, a su pastor ámelo, a su pastor respételo, valore a su pastor, pero no le vaya a estar celebrando días a su pastor. Porque el católico le celebra el día a San Juan, a San Judas, a San Tadeo, a San Caralampio, a Zapato, Zancudo y no sé qué tantos santos. Y hoy hasta el pastor celebran en la iglesia, hermano. Qué desgracia de cristianos, hermano. Qué desgracia de evangélicos. Solo falta que también lo suban arriba de una tabla, así como hacen la procesión, y que lo lleven cargado. Es María la blanca paloma. ¿Se da cuenta, va? Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. A veces la mentira es la que más reina en las iglesias. Hermano, présteme 50 que sale. El domingo se los pago. Ya pasó 2 años y no paga. No sea mentiroso, pague. Hermanos que cantan coros, no sean mentirosos. Hay hermanos que dicen: hermano, vamos a cantar un coro. Cantaron 20 coros los ingratos. Pero ¿quiénes son estos perros? ¿A quiénes la Biblia le llama perros? Vaya conmigo a la Biblia rápidamente. Ya vamos terminando, hermano. Ya vamos terminando. Isaías
capítulo 56, versículo 10. Isaías capítulo 56, versículo 10. Y como dijo el cura, palabra de Dios. Isaías 56, 10. Dice su Biblia: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, soñolientos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su propio lado. ¿Ahora entendió a quiénes Dios le llama perros? ¿A quiénes Dios le llama perros? Aquellos predicadores que ven el pecado, pero no abren su boca. A ver, hermanita, atreve a saber el pecado de su hermano y no le diga nada, chucha muda. Porque en Guatemala chucho le dicen al perro, ¿cierto o no cierto? A ver, hermanito, atrévase a ver el pecado de su hermano y no le diga nada, chucho mudo. ¿Está fuerte esa palabra o no está fuerte? A veces he ido a predicar actividades y no he querido predicar ciertas palabras por temor, hermanos. A veces somos seres humanos y a Jonás le pasó. A Jonás Dios lo mandó para allá y agarró para allá. Pero ¿sabes por qué Jonás no quiso ir para allá? Primero, era un propósito de Dios, porque quería que todos los de la barca se convirtieran a Dios. Pero dos, ¿sabes por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Porque según las historias, en Nínive habían matado a los padres de Jonás. Nínive era un pueblo pagano, impío, que se había rebelado delante de Dios, que ya no querían la verdadera palabra, que cuando encontraban a un verdadero predicador lo mataban. Entonces Jonás, ese fue el temor que tuvo, que sabía que a sus padres los habían matado y sabía que si él llegaba ahí también lo iban a matar. Pero ya viene ese día en que si predicaste la palabra tal y cual, recompensa tendrás de parte de Dios. Y si vistes el pecado y no quisiste amonestarlo por motivos personales, también ya viene ese día. ¿Qué tipo de atalaya eres? ¿De los buenos o de los malos? Este ha sido el mensaje, mi hermano. El sabio con pocas palabras se entiende. El necio, aunque lo majen, ese sigue siendo más necio. Dele palmas a Cristo Jesús. Quiero agradecerle a la familia nuevamente por esta invitación, porque vuelvo, repito, mientras muchos nos han cancelado actividades, muchos nos llaman a cada día queriendo tener en esas actividades. No haga caso a los comentarios de la gente. No vivamos de los comentarios, vivamos de lo que Dios dice de nosotros. Vive de lo que Dios dice de ti, no vivas de lo que la gente diga. Póngase de pie, voy a orar por usted, mi hermano. Voy a hacer una oración por usted. ¿Qué le parece, hermanos de Malaquías, si cantamos esa alabanza para terminar? Esa alabanza preciosa que siempre cantamos antes de que hagamos la oración, y luego pues oramos y nos despedimos. Estamos a bonito tiempo para irnos a nuestra casita. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias. Dura es tu palabra, dijeron los apóstoles. Dura es tu palabra, dijeron tus siervos. Pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna?
Padre Celestial, gracias. Aleluya. Yo sé que muchos han sido edificados con tu palabra. Y muchos aún se irán molestos con tu palabra. Pero motivos y razones ellos tienen, Dios mío. Gracias, Jesús. He predicado porque te amo, Dios mío. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Oh, sí, Jesús. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, yo quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, yo quiero decirte que te amo hoy más que nunca, Señor. Te necesito, Señor, te necesito, Jesús, te necesito para poder seguir. Te necesito, Señor, te necesito, Jesús, te necesito para poder seguir. Oh, sí, Jesús, gracias. ¿Alguien quisiera reconciliar con Cristo Jesús? Me gustaría orar por esa persona. Si alguien quisiera reconciliar, venga al frente. Vamos a orar. Si hubiera una persona que quisiera reconciliar, venga, voy a orar por usted. Una persona que quisiera tomar esa buena decisión, me gustaría orar por usted. Me gustaría pedir por usted. Si quieres, y si no, no te preocupes. Eres libre de hacer lo que tú quieras hacer. Padre, muchas gracias. Tu palabra le hemos entregado en este lugar. Hemos estado juntamente con mis hermanos de la agrupación Padre Eterno. Gracias, el pastor, la iglesia, los pastores, las iglesias, los hermanos, los amigos. Misericordia te pido por ellos. Y muchas gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te lo pido, Padre Celestial. Te lo pido, bendito Dios. Ayúdanos a marcar la diferencia en este mundo lleno de maldad. Ayúdanos a marcar la diferencia en este mundo pecaminoso. Ayúdanos a ser diferentes. Te lo pido, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. La familia, fortalécelos, restáuralos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendito Dios.